Antes de entrar a estudiar Daniel 11:40 al 45, quiero repasar lo que tenemos aquí en la pizarra. El orden de los eventos. Y los que no han estado toda la semana posiblemente estén un poquito perdidos esta noche. Pero no se sientan mal, consíganse un joven mañana que haga la obra misionera y desde el estudio bíblico de lo que hemos estado estudiando durante esta semana. Tenemos en primer lugar la supremacía papal, que dura ¿cuánto tiempo? 1260 años. Luego, cuando concluyen los 1260 años, el papado recibe ¿qué? Una herida de muerte en 1798. Y en ese contexto se levanta otra potencia mundial. ¿Y cuál es esa potencia? Estados Unidos. ¿Es una potencia diferente que el papado, por lo menos al comienzo? Sí, es un país cristiano, pero es un país que garantiza la libertad de conciencia, que ayuda a la mujer, ayuda al remanente, a la iglesia, ¿verdad? Por lo menos al comienzo. Pero luego encontramos que ese país, los Estados Unidos, en determinado momento, deja de hablar como un cordero y empieza a hablar como un dragón y le devuelve el poder ¿a quién? A la bestia. Por eso se llama la imagen de la bestia. La bestia no podría recobrar su poder político mundial sin ganar primero la potencia política más grande del mundo, los Estados Unidos. Por eso es que el papado tiene sus ojos puestos en los Estados Unidos, porque si sabe que logra conquistar a los Estados Unidos, logra conquistar a todo el mundo, porque la influencia de los Estados Unidos es una influencia mundial. Y si no lo creen, nada más recuerden la guerra del Golfo Pérsico, cuando James Baker, el secretario de Estado de los Estados Unidos, pudo reunir esa tremenda coalición de países que inclusive antes habían sido antagónicos a los Estados Unidos. Y ahora los Estados Unidos empiezan a moverse entre las naciones, en las Naciones Unidas, y toma el liderazgo. Pero el que realmente está dirigiendo es ¿quién? Detrás de las escenas está dirigiendo es el papado. Así que la herida es sanada, ayudada por los Estados Unidos. Y eso es lo que dice en la página 619 a la 660. Dice que los Estados Unidos es la potencia que le restaura el poder a Roma papal. Y la Biblia también lo dice. La imagen de la bestia. ¿Y luego qué hace el papado cuando se le sana su herida? Conquista todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, quiero decir todo el mundo. Vamos a leer unas citas del Espíritu de Profecía. ¿No dice también en Apocalipsis 13 y el versículo 3 que se maravilló todo el mundo en pos de la bestia? ¿No lo dice? Cuando su herida está sanada, claro que sí. O sea que la bestia, el cuerno pequeño, va a recobrar su poderío mundial. Va a dominar el mundo. Ya no solo Europa, sino el mundo. Conquista el mundo, y cuando está conquistando el mundo, se le pone la cosa caliente ¿a quién? A la iglesia. Porque se va a prohibir comprar y vender. Porque muchos de los que nos seguían, de los que estaban en la iglesia, van a salir y ser nuestros peores enemigos. Y muchos de los que eran nuestros peores enemigos van a entrar a la iglesia. Esto es lo que la hermana White llama el zarandeo. Y cuando la iglesia haya sido zarandeada, entonces Dios tendrá un remanente que pueda recibir el poder ¿de qué? De la lluvia tardía, para proclamar el fuerte clamor del cuarto ángel. Pero el fuerte clamor levantará ¿qué? La ira del rey del norte, o la ira de Babilonia. Y por lo tanto saldrá con la intención de destruir al pueblo de Dios. Inclusive dará un decreto de muerte.
Y en el momento cuando da el decreto de muerte, ¿quién se levanta? Miguel. ¿Están viendo la secuencia? Se levanta Miguel. Y cuando se levanta Miguel, viene un ¿qué? Un terrible tiempo de angustia. Más terrible para los impíos que para los hijos de Dios. Porque para los impíos están perdidos. Los hijos de Dios sufrirán, pero no están perdidos, están salvos. Y entonces, en el tiempo de angustia, es que viene el decreto de muerte. Después de la segunda plaga, es que se da el decreto de muerte. Vamos a ver si alcanzamos a llegar a eso esta noche. El rey del norte planta las tiendas de su palacio entre el mar y el monte deseable para dar el golpe decisivo, que reducirá al silencio la voz disidente y reprensora. Pero en la noche, cuando van a destruir al pueblo de Dios, ¿recuerdan cuando leímos del conflicto de los siglos, página 693? Hombres armados por todas partes, están listos para emprender la obra de muerte. ¿Recuerdan lo que leímos? Vamos a volver a leer esta noche. Dice, en ese momento es que Dios intervendrá para libertar a su pueblo. Esa es la palabra exacta. La liberación del pueblo de Dios. ¿Y qué pasará con el rey del norte? ¿Qué pasará con Babilonia, que quería destruir al pueblo de Dios? Se le secarán las aguas. Los comerciantes se le retirarán. Los reyes de la tierra se le retirarán. Las muchedumbres se le retirarán. Y ahora, ¿cuántos tendrá las falsas iglesias, los falsos ministros apoyándolos? Ninguno. Por eso dice, llega a su fin sin que tenga quien le ayude. Y luego después que viene, número 14, la resurrección. ¿Está clara la secuencia? Recuerden esas secuencias cuando estudiemos ahora lo que vamos a analizar a continuación. Ahora permítanme decirles esto. La hermana Elena G. de White guarda un silencio sepulcral en cuanto a Daniel 11, 40 al 45. Aparentemente. Al igual que guarda un silencio sepulcral en cuanto a la sexta plaga. Usted lee el conflicto de los siglos, se no encuentra que la hermana White cita ni una vez Apocalipsis 16, 12 al 16. La sexta plaga, no lo cita. Y tampoco cita los versículos de Daniel 11, 40 al 45. ¿Saben ustedes por qué? Porque en la época cuando la hermana White vivió, habían dos bandos en la iglesia. Uno diciendo que el rey del norte era Turquía, representado por el editor de la Review and Herald, Uri Smith. Y el otro bando dirigido por Jaime White. Y se agarraban, literalmente, bueno, no literalmente, no se daban puños, pero casi. La hermana White dijo, si yo me pongo de un lado, eso va a traer ¿qué? División en la iglesia. Así que yo describo esto igual, pero no cito los versículos, pero la gente que estudie sabrá qué es lo que estoy hablando. ¿Recuerdan el secamiento de Éufrates? Donde ella dice que las muchedumbres que antes habían apoyado a los pastores, ¿ahora qué hacen? Le quitan su apoyo. Ese es el secamiento de Éufrates. Lo que pasa es que ella no dice eso. Pero lo sabemos por la secuencia que se encuentra allí. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Así que la hermana White no nos puede ayudar en el sentido de que cita versículos de Daniel 11, 40 al 45. Pero escuchen bien. Daniel 12, 1 al 3 los cita a diestra y a siniestra. Ahora, es una ventaja grande. Porque si ella cita Daniel 12, 1 al 3 y sabemos cuándo es eso, no será muy difícil determinar cuándo es lo que viene inmediatamente antes. ¿Ok? Ahora, otra cosa que debemos tomar en cuenta es la estructura especial de Daniel 8 al 12. Y vamos a analizar un momentico la estructura de Daniel 8 al 12, para que podamos entender bien lo que estamos hablando aquí, la secuencia que estamos hablando. ¿Cuál es el mensaje central de Daniel 8?
Bueno, Dios tiene el control. ¿Y cómo es que Dios gana el control? Hasta 2300 días y el santuario será ¿qué? Purificado. Ese es el verso central. Ahí es que Cristo le quita el reino a los reyes de la tierra. Ahora, ¿qué tal de Daniel 9? ¿Qué relación hay entre Daniel 9 y Daniel 8? Daniel 9 es la explicación de la primera parte de los 2300 días. ¿Y cómo llamamos esa primera parte? Las 70 semanas. Muy bien. Las 70 semanas son la primera parte de la profecía de los 2300 días. Ahora, ¿cuándo es? El diablito sabe que esta noche vamos a hablar de su derrota final. Lo sabes. En Colombia, ¿sabes? Estuve en enero en Colombia y prediqué sobre el hombre de pecado, según de Tesalonicenses 2. Y estábamos reunidos, escuchen bien cómo es allá, y ustedes han sido por lo menos cerca de eso. Estábamos reunidos en un patio debajo del cielo, y solamente en las orillas había techo, porque eran como pasillos, y entonces encima pasaban unas escaleras y se ponían sillas alrededor, pero la mayoría de las sillas estaban en el patio. Y empezó a llover torrencialmente, había sido lindísimo toda la semana, sol. Pero el viernes por la noche empezó a llover con truenos y con relámpagos terribles. Y ustedes pueden notar eso en la serie sobre el santuario. Esa serie sobre el santuario, ahí está la interrupción del tema. Estaba yo, llevaba como 6 o 7 minutos en el tema, cuando de repente se apagaron todas las luces. Y lógicamente con las luces el sistema de sonido. Imagínense ustedes estar hablando afuera a una muchedumbre de 2000 personas sin micrófono. Imposible. Y con truenos y relámpagos y el sonido de la lluvia. Y la gente sentada en el patio con sombrillas encima de la cabeza, escuchando la palabra de Dios. Bueno, yo le dije a los pastores, vamos a reunirnos y vamos a orar. Y de repente alguien en la congregación empezó a cantar: gran gozo hay en mi alma hoy. Y toda esa muchedumbre empezó a cantar, dirigida por esa persona. Reuní a los pastores. Estaba yo en un balcón ahí. La gente estaba sentada en la lluvia, pero yo estaba predicando debajo del techo. Y reuní a los pastores llorando. Lloré. Y el momento que yo dije, y Padre, aleja al enemigo y permite que vuelvan las luces. Cuando dije luz, prendieron las luces. Lo interesante es que se prendieron las luces solo de ese edificio, mientras que todas las luces de los demás edificios alrededor quedaron apagadas. Una respuesta directa a la oración. Así que el diablo no le gusta este mensaje. ¿No creen ustedes que si hay truenos y relámpagos y cosas así, se vayan a apagar las luces y eso? ¿No creen ustedes que eso es coincidencia? Mala conexión eléctrica. El diablo no le gusta que se hablen de esas cosas. Él no quiere que desenmascaren su reino. Así que agárrense del asiento. Daniel el capítulo 8 habla de los 2300 días. Daniel 9 habla del comienzo de los 2300 días. ¿Y cuándo comienzan? En los días de Persia. Por eso Daniel 9 no menciona a Babilonia. Luego, en Daniel 10, dice Daniel en los primeros 2 versículos, dice, entendí la visión. Fíjense, en Daniel 8 no lo había entendido. El ángel viene y le explica en Daniel 9 que las 70 semanas son la primera parte de los 2300 días, y en el capítulo 10 empieza diciendo, entendí la visión. El maré, entendí la visión. Y luego el capítulo 10 describe algo muy interesante. Ustedes recuerdan que en Daniel 11 dice, de aquí en adelante, después de Darío, se levantarán ¿qué? 3 reyes en Persia. Y el cuarto acumulará riquezas, y empieza a hablar del cuarto rey. ¿Y el cuarto rey es quién? Artajerjes. Lo estudiamos esta mañana. Es Artajerjes.
O sea que los primeros 3 reyes se usan solamente para darnos una fecha, un marco, donde podemos saber en cuanto al 4.º rey, porque bajo el 4.º rey fue que se dio ¿qué cosa? El decreto. Pero Daniel sabía que el cautiverio iba a durar solo 70 años. Y Babilonia acababa de caer. Si usted lee en el capítulo 10 de Daniel, la fecha es el año 538. Recién había caído Babilonia. Y ahora Daniel dice, bueno, ¿será que el decreto se va a dar? ¿Será que Ciro va a dar el decreto para que regresemos a nuestra tierra para reconstruir el templo y la ciudad, para que se pueda cumplir la profecía de las 70 semanas? ¿Será? Y por lo tanto en Daniel 10 encontramos una descripción interesante. Se encuentran 2 príncipes luchando. Está en primer lugar Gabriel, y en el otro lado está el príncipe de Persia. ¿Quién es el príncipe de Persia? Satanás, el zar de Persia. Y está Gabriel, el ángel de Dios, y dice que por 21 días la mente de Ciro tambaleaba. ¿Doy el decreto o no lo doy? ¿Los dejo ir o no los dejo ir? ¿Dejo que se cumpla la profecía de las 70 semanas o no? Ese es el marco de Daniel 10. Y finalmente parece que Ciro va a fallar en contra del pueblo de Dios. Hasta el momento que llega ¿quién? Miguel. El otro zar. La palabra zar, hebrea. El príncipe. Miguel. Y con Gabriel y con Miguel, Ciro decide dar el decreto. Él es el primero de los 3 reyes. Un decreto que finalmente llevará a que Artajerjes dé su famoso decreto para reconstruir la ciudad y los muros de Jerusalén. Y luego llega Daniel 11. ¿Dónde cuadra Daniel 11? ¿Saben ustedes que Daniel 11 tiene la misma fecha que Daniel 9? ¿Por qué es significativo esto? Porque Daniel 11 es una explicación de qué? Del resto de la profecía de Daniel 8 y 9. ¿Entienden? O sea que Daniel 11 empieza diciendo, de aquí en adelante, desde Darío en adelante, habrá 3 reyes. Y el 4.º rey es muy importante, significativo, es Artajerjes. O sea que Daniel 11 en realidad comienza a donde comenzaron ¿qué? Los 2300 días. Pero escuchen bien, ¿había entendido Daniel las 70 semanas, sí o no? En Daniel 10, 1 y 2 dice que sí, entendió. Claro que sí. Pero todavía había algo que no entendía. Claro que sí. El resto del periodo. Y por lo tanto en Daniel 11 Dios le da a Daniel la explicación no solamente de cuándo se va a dar el decreto en los días de Artajerjes, sino que dice todo lo que sucederá de ahí en adelante hasta la consumación de la gran controversia entre el bien y el mal. ¿Está claro? Ahora, vamos entonces a entrar a nuestro estudio de Daniel, el capítulo 11, empezando con el versículo 40. Daniel, el capítulo 11 y el versículo 40. Y necesito como más espacio aquí porque tengo demasiados papeles, pero vamos a ver cómo hacemos. Vamos a Daniel 11 y el versículo 40. ¿De qué hablamos esta mañana? ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo que hablamos esta mañana? ¿De cuál periodo? Hablamos del periodo de los 1260 años. Exactamente. Ahora, ¿qué sigue de próximo? ¿Creen ustedes que esto debe estar en el próximo versículo? ¿Qué les parece? ¿Lo buscamos? A ver si lo conseguimos, vamos a buscarlo. Versículo 40. Empero, al cabo del tiempo, esta expresión se traduce de tantas diferentes formas en Daniel que es difícil hilarlas todas. Pero en realidad dice en el original, en el tiempo del fin.
Es la misma expresión que se usa en Daniel 8:17, Daniel 12:4, 9 y también en Daniel 11:35. Se debe traducir siempre el tiempo del fin. ¿Y cuándo comienza el tiempo del fin? Cuando el papado recibe su herida mortal en 1798. Lean El conflicto de los siglos, página 405. La hermana White deja muy en claro allí cuando empieza el tiempo del fin. Empieza cuando terminan los 1260 años, en 1798. Así que cuando dice aquí, empero al cabo del tiempo, o cuando comience el tiempo del fin, ¿a qué fecha se está refiriendo? A 1798, exactamente. ¿Es eso lo próximo que tenemos en la secuencia? ¿Qué pasó en 1798? ¿Cayó qué? Roma papal. Vamos a buscar esa caída en la primera frase de Daniel 11:40. Empero al cabo del tiempo, o decir, en el tiempo del fin. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál es el único tiempo que ha mencionado fuera de los 2300 días? Los 1260. El rey del mediodía. ¿Qué es el mediodía? El sur. El rey del sur se acorneará con él. ¿Se acorneará con quién? Con el rey del norte. Es decir, que el rey del sur se iba a levantar en contra de quién? Del rey del norte. ¿En qué fecha? En 1798 o alrededor de 1798. Ahora nos incumbe preguntar quién es el rey del sur. ¿Saben ustedes quién es el rey del sur? Lo dice el mismo capítulo 11 de Daniel. Vamos a leer Daniel 11 y el versículo 5, y luego el versículo 8 y 9. 11:5 dice: y haráse fuerte el rey del mediodía, mas uno de los príncipes de aquel le sobrepujará, y se hará poderoso, su señorío será grande señorío. Y luego sigue hablando del rey del sur, y en el versículo 8 explica quién es ese rey del sur. Dice en el versículo 8: y aún los dioses de ellos, con sus príncipes, con sus vasos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos ¿a dónde? A Egipto. ¿Quién es el rey del sur? El rey del sur es Egipto. Ahora yo les pregunto, ¿Egipto se levantó contra el papado en 1798? Claro que no. Pero ustedes notarán que hemos estudiado que todo este pasaje está hablando ¿en qué sentido? Simbólicamente. Así que en la Biblia Egipto debe simbolizar o representar algo, ¿verdad? Ahora, ¿qué representa Egipto en la Sagrada Escritura? Es el rey del sur. Ahora, para entender esto necesitamos entender cómo explicaban los autores bíblicos las direcciones del compás. Para nosotros, a ver, ¿dónde es norte aquí? Que estoy medio perdido. ¿Dónde es el norte? El norte es para... Algunos dicen para allá, otros dicen para allá. Están tan desorientados como yo. Otros dicen para allá. ¿Para allá es el norte? Ok, para allá es el norte. Ve, nosotros hoy en día decimos, norte es derecho hacia adelante, sur es derecho hacia atrás, oriente es derecho hacia la mano derecha y occidente hacia la mano izquierda, pero no así en los tiempos bíblicos, y técnicamente, científicamente no es así tampoco. Porque en realidad norte es para arriba y sur es para abajo. Y oriente es a la derecha y occidente a la izquierda. ¿Científicamente es correcto eso? ¿Sí o no? Ahora yo quiero preguntarles, ¿cuáles son las direcciones positivas del compás? ¿Cuáles son las direcciones del compás que pertenecen a Dios, según la Biblia? 2. Y necesitamos otra pizarra. Vamos a ponerlo aquí. Aquí está el universo. El norte es arriba,
el sur es abajo, el oriente es a la derecha y el occidente a la izquierda. ¿Cuáles son las direcciones del compás que pertenecen a Dios? El norte y el oriente. ¿Y cuáles son las direcciones del compás que pertenecen a Satanás? Al mal, el occidente y el sur. Y les voy a explicar por qué. Dios es Dios de luz y Satanás es el príncipe de tinieblas. ¿Dónde se levanta el sol? En el oriente. ¿Dónde alcanza su apogeo? En el norte. ¿Dónde se oculta? En el occidente. ¿Y dónde alcanza su más profunda intensidad? En el sur, donde está abajo. ¿Entiendes? Aún cuando hablamos de los cuadrantes en la matemática, ¿cuáles son los cuadrantes positivos? Esos dos. ¿Y cuáles son los cuadrantes negativos? Esos dos. ¿Entiendes? El sol se levanta en el oriente, alcanza su apogeo en el norte, pero se oculta en el occidente y alcanza su mayor intensidad en el sur. O sea, el sur es el lugar a donde habitan las tinieblas. El lugar donde no se encuentra Dios. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Ahora, el rey del sur es Egipto. ¿Cuál era el espíritu primordial de Egipto? Tenemos que buscar una característica porque es un símbolo Egipto aquí. Y si ustedes miran el mapa van a encontrar que Egipto era el país que quedaba al sur de la Tierra Santa. ¿Lo ven allí? Quedaba al sur. Ahora, ¿qué representa Egipto en la Sagrada Escritura? ¿Ah? Tinieblas, ateísmo, ausencia de Dios. ¿Cómo sabemos que representa ateísmo? Bueno, muy sencillo. Vamos a Apocalipsis 11. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 11. Y vamos a notar el testimonio que nos tiene ese capítulo. Y ese capítulo está hablando de la ¿qué? Está hablando de la Revolución Francesa. Escuchen bien. Apocalipsis 11 está hablando de ¿qué? De la Revolución Francesa. ¿Y cómo se le denomina a Francia en Apocalipsis 11? Noten el capítulo 11 y el versículo 8, hablando de los dos testigos. Y ojalá tuviéramos tiempo de hacer un estudio total de Apocalipsis 11. Tengo un estudio total en la serie sobre el nuevo orden mundial, sobre Apocalipsis 11. Dice, cuando ellos hubieran acabado de dar su testimonio, es decir, cuando los dos testigos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea que se iba a levantar un poder que iba a matar a la Biblia. Y sigue diciendo en el versículo 8 cómo se llamaba ese poder. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto. Entonces yo pregunto, ¿qué representa Egipto? Francia. ¿Y cuál era la característica primordial de Egipto? Vamos a Éxodo 5:2. Éxodo el capítulo 5 y el versículo 2. Y vamos a notar cuál era la característica primordial. ¿Saben ustedes cuál era la característica primordial que distinguía a Egipto? Rehusaba reconocer ¿qué? La existencia del verdadero Dios. ¿Sí o no? Vamos a leerlo en Éxodo 5:2.
Cuando Moisés dice, deja salir al pueblo, Faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Qué pasó en Francia en 1793 hasta 1797? La Revolución Francesa. ¿Y qué hicieron en la Revolución Francesa con la Biblia? Con los dos testigos. La quemaron. Procuraron desaparecerla del planeta Tierra, como dice en Apocalipsis en capítulo 11. Y junto con eso, ¿a quiénes mataron? A los sacerdotes, a los dirigentes religiosos, a la nobleza que se había mezclado con el papado. Las muchedumbres se levantaron para aniquilar a la Iglesia católica, apostólica, romana. Es católica y romana, pero no es apostólica, como vimos esta mañana. Si fuera apostólica, enseñaría y actuaría como los apóstoles, y hace exactamente lo contrario. Ahora, fíjense, les voy a leer un par de citas de historiadores que vivieron en la época de la Revolución Francesa, para que ustedes vean lo que pasó cuando el Papa Pío VI fue llevado cautivo por el general Berthier, el general de las tropas de Napoleón Bonaparte. ¿Saben ustedes que era la intención aniquilar de una vez por todas el papado? Fíjense, esta cita viene de George Trevor, Roma desde la caída del Imperio Occidental, escrito en el año 1797, el mismo año que terminó la Revolución Francesa. ¿Ustedes creen que él sabe lo que está hablando entonces? Escuchen. El objetivo del directorio francés, esos eran los líderes que dirigían la revolución, el objetivo del directorio francés era destruir el gobierno pontificio, pues este era el enemigo irreconciliable de la república. Al anciano papa se le pidió que abdicara el gobierno temporal, es decir, que dejara el gobierno temporal. Pero cuando rehusó hacerlo, lo arrastraron del altar. Los anillos le fueron arrancados de los dedos. Y finalmente, después de declarar que su poder temporal había sido abolido, los vencedores llevaron al Papa cautivo a Tuscany, de donde nunca regresó. Las posesiones temporales del clero y de los monjes fueron declarados propiedad nacional, y los dueños previos fueron echados en la cárcel. El papado se había extinguido. Eso es lo que él cree. El papado se había extinguido. No quedaba ni un vestigio de su existencia. Y ninguno de los poderes católicos romanos levantó un solo dedo para defenderlo. La ciudad eterna ya no tenía príncipe ni pontífice. Su obispo estaba cautivo, moribundo en tierras extranjeras, y ya se había dado el decreto de que no se permitiría que un sucesor ocupara su lugar. En el tiempo del fin, el rey del sur se acorneará con el rey del norte. Otra cita. Esta cita la encontramos en el libro de Juan Adolfo, La historia de Francia, tomo 2, página 364 a la 69. Escuchen los eventos. Yo sé que ustedes han oído que Berthier tomó prisionero al Papa, pero tal vez no sabían cómo había pasado. Fíjense, dice, Berthier avanzó a la ciudad y se posesionó de todas las puertas de Roma. Dio 4 horas para que las tropas papales abandonaran el palacio. El Papa y todos sus cardenales, menos 3, fueron tomados prisioneros. Poco después de su entrada triunfal, se colocó el árbol de la libertad en el Capitolio y se hizo una declaración de que todo lo que antes había estado bajo el dominio del Papa, ahora constituiría una libre república bajo la protección del ejército francés. El insulto fue planeado
Pues el Papa fue llevado cautivo el mismo aniversario de su ascensión al trono de San Pedro. Estaba celebrando un servicio especial en la Capilla Sistina y recibiendo felicitaciones de parte de sus cardenales. Haller, el comisario general del ejército francés, y Cerboni, comandante de las tropas francesas en la ciudad, abruptamente entraron y le anunciaron que su autoridad había concluido. Todo su territorio le fue confiscado, los guardias suizos fueron despachados y en su lugar se colocó una guardia republicana. Fue llevado en cadena a varias ciudades de Italia y finalmente fue llevado a Valencia, Italia, a donde 18 meses más tarde murió. ¿Está claro? En el tiempo del fin, el rey del sur, Egipto, el ateísmo, Francia, que es representado por Egipto. ¿Ustedes entienden cómo es que es representado por Egipto? Porque Egipto, su característica primordial era que desafiar la existencia del Dios verdadero. Por esa razón en Apocalipsis 11 se le llama Francia, ¿qué cosa? Se le llama espiritualmente Egipto, no es literalmente, sino espiritualmente Egipto. Ahora, ¿qué significa eso? Se acorneará contra el rey del norte, contra el rey del sur, perdón, se acorneará. Y dicho sea de paso, ¿saben ustedes cómo lee la Septuaginta? ¿Saben lo que es la Septuaginta? Es la versión de los 70, es la versión griega del Antiguo Testamento. O sea que el Antiguo Testamento hebreo fue traducido al griego como unos 2 siglos antes de nacer Jesús, se conoce como LXX, o la versión de los 70. ¿Saben ustedes que allí dice que al cabo del tiempo, Egipto se acorneará contra el rey del norte? O sea, no dice el rey del sur, sencillamente dice Egipto. Eso demuestra que ellos entendían quién era el rey del sur. ¿Quién era? Egipto. Ustedes miran su mapa y se dan cuenta qué es lo que queda al sur de la Tierra Santa. Egipto. Egipto es el enemigo del sur, es el rey del sur. Pero como no es Egipto literal, nada pasa con Egipto literal en 1798. No tenía ninguna importancia ni ascendencia. Pero Egipto es un símbolo ¿de qué? De Francia. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Se acorneó contra el rey del norte. ¿Saben ustedes que eso significa atacar con la fuerza de una corneada? Es el símbolo de un toro. ¿Cuántos de ustedes han estado alguna vez en un corral con un toro? ¿Qué está haciendo? ¿Cuántos han estado? Es como para morirse del susto. Y si está haciendo frío, le sale humo de la nariz y pisa. Está listo para venir con los cuernos y acornear. Esa es la imagen que se está usando aquí. La misma palabra aparece en Daniel 8 y el versículo 4. Noten lo que dice. Estamos usando otra vez la concordancia. La misma palabra, nagat, acornear, significa atacar con fuerza, con la intención de herir, con la intención de derramar sangre, con la intención de matar y destruir de una vez por todas. Dice en Daniel 8 y el versículo 4, di que el carnero que hería con los cuernos, nagat, la misma palabra hebrea, hería con los cuernos, al poniente, al norte y al mediodía, que ninguna bestia podía parar delante de él. Es decir, que el poder que se iba a levantar contra el papado iba a ser un poder que se le iba a levantar ¿con qué? Con violencia y con derramamiento de sangre. ¿Pasó eso en Francia? Las muchedumbres eran como un toro airado, ¿sí o no? Lean el capítulo en el conflicto de los siglos, la Biblia y la Revolución Francesa, página 308 a la 332. La sierva de Dios dice que era, ¿saben lo que es un pressure cooker, verdad? ¿Saben lo que es un pressure cooker? Esta olla de presión, a veces cuando no se tapa bien, ¿qué pasa? No sé si les ha pasado alguna vez
Cuando no se tapa bien, se aumenta y se aumenta la presión hasta al final, ¡pum!, una explosión. Eso es lo que pasó. La Iglesia Católica mantuvo en la ignorancia a la gente, la mantuvo pisoteada por tanto tiempo, 1260 años, que en la Revolución Francesa ya nadie podía aguantarlos. Era como atacar con cuernos. Y la sierva de Dios dice, en Conflicto de los Siglos, páginas 324 y 25, que la sangre literalmente chorreaba por las calles de Francia. La sangre de los sacerdotes, la sangre de los ministros, la sangre de la nobleza que se había aliado con el papado para subyugar a los pobres de la sociedad. Se levantaron para aniquilar a este poder. ¿Vamos bien? ¿Vamos en secuencia? ¿Vamos bien, sí o no? Ok, vamos bien. Sigamos. Ustedes recuerdan también en Apocalipsis 13:10 que dice que el poder que mata con la espada es necesario que sea ¿qué? Muerto con la espada. Esa también es una referencia a la Revolución Francesa. Pero la Biblia dice que la herida mortal del papado se iba a ¿qué? A curar, y que cuando se le sanara la herida iba a recobrar su poderío ¿qué? Mundial. Iba a conquistar el mundo después de la herida de muerte que le suministró Francia en 1798. Ese es el cuadro que tenemos en los siguientes versículos. Claro que sí. Ahora, antes de entrar a hablar de los siguientes versículos, específicamente comenzando en el versículo, la última parte del versículo 40, necesitamos en este momento entender más plenamente quién es el Rey del Norte. Algunos dicen el Rey del Norte es los Estados Unidos. ¿No? ¿Acaso no es el gran país del norte? Otros dicen no, el Rey del Norte es Rusia. Pero según la Biblia, ¿quién es el Rey del Norte? Ya sabemos que el Rey del Sur es ¿qué? El ateísmo. Los gobiernos seculares del mundo. De ahí aparecen los gobiernos seculares y la idea de separar la Iglesia y el Estado de Francia. De ahí viene separar radicalmente los dos y no dejar que la Iglesia se meta dentro de la política, ni la política meterse dentro de la Iglesia, separar los dos. De la Revolución Francesa viene eso. Ese es el legado que recibimos. Los Estados Unidos, aunque el espíritu de la Revolución Francesa fue a los excesos y negó la existencia del Dios verdadero, muchos de los principios de la Revolución Francesa se incorporaron en la Constitución de los Estados Unidos. La idea de no dejar que la religión se mezclara con la política, eso es producto de lo que pasó en la Revolución Francesa, cuando la Iglesia fue separada del Estado. Ahora sabemos que el Rey del Sur es Francia, es el ateísmo. Y yo les pregunto algo, después de la Revolución Francesa, empezaron país tras país a volverse ateos y comunistas. ¿Ah? ¿Saben ustedes dónde se originó el comunismo según los mismos comunistas? En la Revolución Francesa. Lean los escritos de Fidel Castro y de Mao Zedong. ¿Y de quién más? Lean los escritos de Stalin y de Lenin. Y si se atreven, lean a lo que ha escrito Fidel Castro. El comunismo mundial ateo tuvo su origen en la Revolución Francesa. Qué interesante. Hasta hace poco, ¿cuáles eran las dos potencias del mundo que estaban luchando uno contra la otra? El capitalismo y el comunismo. ¿Y quién estaba más o menos del lado del capitalismo? Estados Unidos, pero ¿quién más? El papado. El papado aborrece el comunismo. ¿Saben por qué? Por lo mucho que se parecen. Ambos son absolutistas. Ambos son totalitarios. Ambos pisan los derechos de conciencia. Ambos tienen policía secreta. Ambos quitan la
libertad de conciencia. Ambos pisotean a los santos. Si ustedes no creen eso, pregúntenle a un cubano. Los dos quieren lo mismo: dominar el mundo. Y por eso el Papa dice, no me conviene. Y el comunismo también dice, no me conviene. Por eso es que Fidel no ha dejado todavía que el Papa visite a Cuba. Porque él sabe que si hace eso, se metió en la caldera del diablo. Exactamente, ahora. ¿Quién es el rey del norte? Ahora yo sé que es el Papa, ya lo hemos dicho, pero bíblicamente en la antigüedad, ¿quién era el rey del norte? Babilonia. Vamos a leerlo. Jeremías el capítulo 46. Jeremías el capítulo 46. Vamos a leer. Oiga, ahora sí se vinieron las luces bien. Jeremías el capítulo 46. Y vamos a leer empezando en el versículo 2. En orden a Egipto, contra el ejército de Faraón, Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates, en Carquemis, al cual hirió Nabucodonosor, rey de Babilonia, el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Ahora, habla de Nabucodonosor. ¿De qué reino era rey Nabucodonosor? De Babilonia. ¿Y qué río quedaba allí? Según el versículo que acabamos de leer. El Éufrates. ¿Y en qué dirección del compás quedaba? Versículo 6. No huya el ligero, ni el valiente escape. Al Aquilón, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron y cayeron. Tres cosas que se dicen en estos versículos. Uno, tenemos el norte. Dos, ¿qué era el reino que estaba en el norte? Babilonia. ¿Y cuál era su río? El Éufrates. Ahora ustedes miran el mapa y dicen, pero pastor, un momentico. Babilonia queda al oriente de Israel, no al norte. Fíjense, aquí está Jerusalén y aquí está Babilonia, al oriente. ¿Cómo dice usted que está al norte? Por eso tenemos que entender la geografía bíblica. Babilonia, cuando invadía a esta región, nunca cruzaba aquí. Ya yo les hablé sobre eso, ¿verdad? Porque este es el tremendo desierto arábico. Nadie era suficientemente loco como para cruzar el desierto, tan grande y tan árido. Y por lo tanto, cuando Babilonia invadía la tierra de Israel, venía así, hacia arriba, donde era fértil, donde había agua, y descendía a la tierra de Israel. ¿Desde qué dirección? Desde el norte. Por eso es que Babilonia se conoce como ¿qué? Como el rey del norte. Babilonia es el rey del norte. Entonces yo pregunto, el rey del norte de Daniel 11 también se le llama ¿qué cosa? Babilonia. Entonces tenemos que conectar a Babilonia en Apocalipsis, ¿sí o no? De repente Babilonia en Apocalipsis tiene un significado tremendo y nos damos cuenta que la profecía del rey del norte y la profecía de Babilonia es la misma. Claro que sí. Ahora, ¿quién es el verdadero rey del norte? ¿Quién es el verdadero rey del norte? Vamos a leer dos versículos. Salmo 48. Salmo el capítulo 48. Vamos a ver que la Biblia nos diga quién es el verdadero rey del norte. Salmo 48, 1 y 2. Dice: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Hermosa provincia, el gozo de la tierra es el monte de Sión, a los lados del Aquilón, la ciudad del gran rey.
¿Quién es el verdadero rey del norte? Cristo. Pero ¿quién quiso ocupar el lugar de Cristo? Vamos a Isaías 14. Ustedes conocen el texto, ¿verdad? Isaías del capítulo 14. Isaías 14 y vamos a empezar leyendo en el versículo 12. Isaías 14 y el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿De quién está hablando esto? De Lucifer. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón, subiré ¿a dónde? ¿Se acuerdan que dijimos que el norte queda a dónde? Para arriba, ¿sí? Recuerden esto, es importante. El norte queda para arriba. ¿Cómo lo sabemos? Dice aquí Lucifer, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Entonces, ¿dónde es el aquilón o el norte, según la Biblia? Arriba. ¿Dónde habita quién? Dios. Pero dice aquí que Satanás quiso robar el puesto de quién? De Dios. Y por lo tanto, según las profecías, a pesar de que Dios es el rey del norte, Satanás ha usurpado la posición de Dios, y lo vimos esta mañana con el papado, ¿verdad? Le ha quitado la posición a Dios, y en Apocalipsis se le denomina ese sistema, ¿qué cosa? Babilonia. Y Babilonia llega a ser en la tierra, ¿qué cosa? El rey del norte. Pero es el falso rey del norte. No es el verdadero rey del norte, recuerden eso. El verdadero rey del norte es Cristo, porque habita en el cielo, donde están las estrellas. El falso rey del norte es Satanás, quien contrató a Babilonia, que quedaba al norte de Israel, para implementar la falsa religión que se extendería por todo el mundo para engañar a los seres humanos. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo? Muy importante lo que estamos diciendo, para lo que vamos a hablar después. Y podríamos hablar mucho tiempo nada más del norte, pero no tenemos tiempo de hablar más del norte. Yo creo que ustedes ya entienden qué es del norte, ¿verdad? Ahora, el rey del norte entonces es Babilonia. ¿Y Babilonia es el qué? El papado. ¿No se le llama la madre de las rameras? ¿Cómo llaman los católicos a su iglesia? La madre iglesia. O sea que la iglesia entonces es la madre y la esposa de Cristo a la misma vez. ¿Entiéndelo? Algunos no entendieron eso. ¿Entendieron eso? Si la iglesia es la madre y la iglesia es la esposa, entonces Cristo, su madre, es también su esposa. Y eso se llama incesto espiritual. Y es la característica de casi todas las religiones de misterio antiguas. Casi todas. Decían que el Dios, su esposa, también era su madre. ¡Qué blasfemia tan grande! Ahora volvamos a Daniel 11. ¿Vamos bien? ¿Estamos andando suficientemente despacio para que puedan seguir? Vamos a interpretar. Empero en el tiempo del fin, ¿qué fecha? 1798. El rey del sur, ¿que es quién? Egipto o Francia. ¿Por qué? ¿Por qué Egipto o Francia? Porque era un poder ateo. Exactamente. Se acorneará. ¿Qué significa la palabra corneará? Oh, se levantará como un toro, listo para cornearlo y destruirlo. Fue eso lo que hizo Francia con el papado, con la guillotina. ¿Sí? Pero ahora fíjense. ¿Cuál es la próxima etapa? La herida mortal sería ¿qué? Sanada. Y como resultado, todo el mundo sería ¿qué?
conquistado por el rey del norte, por el papado. ¿Está eso en los próximos versículos? Escuchen. Versículo 40. Empero al cabo del tiempo el rey del sur se acorneará con él. Y el rey del norte, ¿qué es qué cosa? El papado, ya lo vimos. Levantará contra él como qué? Como tempestad. El rey del norte levantaría contra quién como tempestad. Contra el ateísmo. Estamos viendo eso hoy en día. Ustedes recuerdan que yo mencioné ese artículo de Time, Holy Alliance. ¿Quién fue el que realmente causó la caída de Europa Oriental? ¿El pueblo? Sí. Pero el pueblo manejado ¿por quién? Por el papado. ¿Se está cumpliendo esto a pie de la letra entonces? ¿De que el papado se levantó contra el rey del sur como tempestad? Sí. Pero todavía no ha conquistado el mundo. Vamos paso por paso. Dice, el rey del norte levantará contra él como tempestad. ¿Qué indica esta palabra tempestad? ¿Qué es lo que trae una tempestad? ¿Cuántos conocen una tempestad sin agua? ¿Han visto una tremenda tempestad sin agua? No. La palabra tempestad indica de que va a haber una abundancia ¿de qué? De agua, de lluvia. Y dice, levantará contra él como tempestad, con carros y gente de a caballo. O sea que le va a hacer guerra, según dice aquí. Y en la Biblia los caballos y los carros representan guerra. Y dice, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Ahora quiero que noten una progresión, saquen el mapa. Este es el mundo conocido del Antiguo Testamento. Este es todo el mundo en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Esto es todo el mundo en el Antiguo Testamento. Fíjense. Aquí tenemos el lugar donde está el rey del norte, en Babilonia. ¿Qué es lo primero que hace? Dice que conquista a las tierras. ¿Saben ustedes lo que significa esa palabra tierra? En realidad se traduce la mayoría de las veces con la palabra países. Vamos a leer un versículo. Génesis 10 y el versículo 20, donde se menciona la tabla de las naciones. Génesis el capítulo 10 y el versículo 20. La palabra países. Génesis 10 y el versículo 20. Estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus ¿qué? En sus naciones. Esa es la palabra. O sea que Babilonia, según dice aquí, lo primero que iba a hacer, fíjense, ¿qué es lo que está haciendo? Está avanzando ¿hacia dónde? Hacia el norte. ¿Y cuáles son los primeros países que aparecen conquistando? Está Siria, está Asiria y está Siria. Son los primeros, las tierras lejanas a Israel. Quiero que capten la geografía de lo que estamos hablando. Otra vez al capítulo 11 de Daniel. Dice que se mete a las tierras contra él como tempestad, con carros y gente de a caballo y muchos navíos. ¿Qué representan los navíos? ¿Qué cargan los navíos? No armas. Comercio. Lean Apocalipsis 18. Significa que controla las rutas de comercio. En Apocalipsis 18 se mencionan los navíos que están bajo el poder de Babilonia y se menciona toda la mercancía que controla. O sea que iba a controlar el sistema económico ¿qué? Mundial de aquella época. Vamos a leerlo un momentico allí, en Apocalipsis el capítulo 18, para que ustedes vean qué son los navíos.
Apocalipsis, el capítulo 18, y vamos a leer, empezando en el versículo, a ver, ¿dónde leemos para que sea más cortico? Vamos a empezar el versículo 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. O sea que la van a abandonar ¿quiénes también? Los comerciantes. ¿Controla la Iglesia Católica el comercio mundial? Claro que sí. ¿Y cuáles son las mercaderías? Oro, plata, piedras preciosas, margaritas, y empieza a mencionar toda clase de cosas. ¿Y cómo termina la lista? Noten el versículo 13, dice que también trafica ¿en qué cosa? En almas de hombres. Trafica en almas de hombres. Volvamos a Daniel 11. Y hay muchos textos que estoy pasando por alto, pero quiero que capten el cuadro, o sea, la idea. Porque según la sierva de Dios, después que recibe su herida mortal, su herida es sanada. ¿Y cuánto del mundo se maravilla en pos de la bestia? ¿Cuánto logra conquistar la bestia? Todo el mundo. Y ese es el cuadro aquí. Ya van a darse cuenta. Primero conquista los países lejanos a Israel, a Siria y Siria. Pero luego, como una plaga, empieza a inundar el resto del mundo conocido. Vamos a leerlo. Dice en el versículo 40, la última parte, dice: con carros y gente de a caballo y muchos navíos, es decir, controla el comercio, y entrará por las tierras, ahí está, por los países, es la palabra, literalmente, entrará por los países e inundará y pasará. ¿Qué necesitan ustedes para que haya inundación? Agua. ¿Y cuáles son las aguas de Babilonia que viene del norte? A ver, pueblo, ¿cómo se llama el río de Babilonia? Esa es Babilonia que está invadiendo desde el norte. Primero conquista estas naciones al norte, los países al norte. Y su invasión es como un ¿qué? Como un diluvio incontenible. Y como las aguas de Babilonia son el Éufrates, está hablando de la invasión de las aguas de ¿qué? De Éufrates. ¿Entienden lo que estamos diciendo? ¿Ya tenemos conexiones con Apocalipsis aquí? Definitivamente. Dice, inundará y sobrepujará. ¿Y saben ustedes lo que representa la inundación? La inundación representa, como ustedes verán en el sermón de mañana, mañana les voy a relatar una historia del Antiguo Testamento que ilustra todo lo que hemos estudiado esta semana. La historia de la invasión de Jerusalén por parte de Sennacherib. Ahí está todo el tiempo de angustia, el levantamiento de Miguel, el fin sin que tengan que le ayuden, el lloro y el clamor, el hecho de que Jerusalén no cae, la invasión desde el norte, todo está allí. Es una explicación de la profecía de Daniel 11. Porque también a Asiria en un tiempo se le llamaba el rey del norte, porque también venía de la misma dirección del compás. Pero cuando cayó Asiria, Babilonia llegó a ser el rey del norte. ¿Están entendiendo? Ahora, dice, y no voy a leer Isaías 8, 7 y 8, porque eso es para mañana. Este es el mejor texto que habla de la inundación de aguas, de las aguas del Éufrates. Y dice en el versículo 41, y vendrá a la tierra deseable. ¡Qué interesante! ¿A dónde va el rey del norte ahora en el mapa? ¿Dónde es la tierra deseable? Bueno, la tierra deseable no es Jerusalén. Jerusalén queda en el monte deseable de la tierra deseable. La tierra deseable es Palestina. ¿Qué dije yo? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vamos a buscarlo en el mismo libro de Daniel. Daniel, el capítulo 11 y el versículo 16. Aquí está hablando de la invasión de Pompeyo en el año 63 a la Tierra Santa.
a la tierra de Israel. Y dice, y el que vendrá contra él, el versículo anterior está hablando de Antíoco Epífanes, el infame Antíoco Epífanes, no hablamos de todos los versículos, recuerdan, pero el versículo 15 está hablando de Antíoco, que viene contra la tierra deseable, contra Israel, y luego dice que vendrá uno contra Antíoco y hará su voluntad, ni habrá quien se le pueda parar delante, y estará en la tierra deseable, la cual será consumida en su poder. Notemos también Ezequiel, el capítulo 20 y el versículo 6. Ezequiel, el capítulo 20 y el versículo 6, sobre qué es la tierra deseable. Es la tierra de Palestina. Ahora, ustedes ven el movimiento, están viendo el movimiento que tenemos aquí. ¿Se han dado cuenta? Primero empezó con qué. Recuerden, vienen de Babilonia. Primero empieza con estos países. Luego se mueve al sur y ¿qué está invadiendo? La tierra deseable, a Palestina. Recuerden que este es todo el mundo en la época del Antiguo Testamento. Ustedes pueden ver el título, esto lo saqué de la Biblia, el mundo del Antiguo Testamento. Noten lo que dice Ezequiel 20 y el versículo 6, la idéntica expresión. Ezequiel 20 y el versículo 6 dice, aquel día que les alcé mi mano, que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había proveído, que fluye leche y miel, la cual es la más gloriosa de todas las tierras. La idéntica expresión. ¿Cuál es la más gloriosa de todas las tierras? La que fluye leche y miel. ¿Y cómo se conoce eso? ¿Con qué otro nombre se conoce? Canaán. Exactamente. Y noten también el versículo 15, repite lo mismo. Y también yo les alcé mi mano en el desierto, que los metería en la tierra que les di, que fluye leche y miel, la cual es la más gloriosa de todas las tierras. Entonces, ¿cuál es la tierra gloriosa y deseable? Palestina. Noten, ¿qué es lo que ha conquistado hasta este momento? Ha conquistado a Siria, y ahora ¿qué hace? Empieza a moverse hacia el sur y entra a la tierra deseable, que es la tierra de Canaán, la tierra de Palestina, a donde habitaba el pueblo de Dios. Ahora se está acercando al pueblo de Dios. Volviendo otra vez al versículo 41. Y vendrá a la tierra deseable y muchas caerán. ¿En qué letra está la palabra provincias? ¿En qué estilo de letra está la palabra provincias? En cursivas, lo cual significa que es añadida por ¿quiénes? Por los traductores, creen que va allí. Pero el versículo anterior habla de ¿qué? De países. Por lo tanto, aquí dice que cuando entre la tierra deseable caerán varios ¿qué? Países de la tierra deseable. Pero hay 3 países que no van a caer. ¿Y cuáles son esos 3? Y vendrá la tierra deseable y muchos países caerán, mas estas escaparán de su mano. Ya sabemos que son países, porque dice estas escaparán de su mano y luego menciona 3 países. ¿Está claro? Mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab y lo primero de los hijos de Amón. Ahora ahí tenemos que detenernos un momentito. ¿Cuál es el siguiente punto cuando el rey del norte está conquistando el mundo? El zarandeo. Ahora quiero que noten aquí algo muy interesante. El versículo 41 menciona 2 clases de personas en la tierra deseable. ¿Dónde habitan? ¿Quiénes habitan en la tierra deseable? A ver, ¿quiénes habitan en la tierra deseable? El pueblo de Dios. Y en la tierra deseable hay 2 clases de países o de personas. Cuando el rey del norte invade, cuando el papago invade, en primer lugar están los que caen en sus manos. Pero hay otro grupo. ¿Quiénes son? Los que escapan de sus manos. Ahora, ¿qué quiere decir eso? De que hay algunos que escaparán de sus manos
Y hay otros que caerán en sus manos. ¿Saben ustedes lo que pasaba cuando se realizaban invasiones de parte de Babilonia y Asiria en el Antiguo Testamento? ¿Saben lo que hacían los israelitas? Huían y se refugiaban en Jerusalén. Eso lo vamos a ver mañana en el sermón. ¿Por qué escaparon Edom, Moab y los primeros de los hijos de Amón? ¿Quiénes eran ellos? Empecemos por eso. ¿Quiénes son Amón, Moab? Y Esaú era ¿qué en relación con Jacob? Hermano de Jacob. Ahora, ¿por qué es importante eso? ¿Quiénes escaparon de las manos del rey del norte? Los que eran en verdad, ¿qué cosa? Hermanos de Jacob. ¿Hay algunos en este mundo que no pertenecen a la iglesia remanente? ¿Que no están en la Jerusalén mística o espiritual? ¿Que son pueblo de Dios? ¿Y a dónde los llamamos nosotros a ir? ¿A dónde los llamamos? A la iglesia. Que salgan de Babilonia y entren ¿qué? A la iglesia. Ahora hay dos clases de personas, según dice este versículo. Están muchos en la tierra deseable de los hijos de Dios que caen en sus manos, que se dejan conquistar, porque no se refugiaron ¿dónde? En Jerusalén con el remanente. Pero hay otro grupo que escapa de sus manos y se refugia ¿dónde? En Jerusalén. Eso va a estar clarito mañana en el sermón. Ahora, ¿cómo llamamos nosotros esto? ¿Cómo llama la hermana White eso? El zarandeo. Quiero leer unas citas del Conflicto de los Siglos. Página 517. Página 517. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. ¿Cuáles iglesias? ¿Y esos son nuestros hermanos, sí o no? Aunque no pertenecen al remanente, claro que sí. Y dice aquí, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los días apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, ahora escuchen cuál es el resultado. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea impedir esta obra. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo, introduciendo una falsa imitación. ¿Celebración? Food for thought. Falso reavivamiento del Espíritu Santo. ¿Qué dice aquí? Que muchos que están allá afuera en las iglesias, ¿qué van a hacer? Se van a refugiar en la iglesia remanente, ¿verdad? La hermana White dice que apóstatas se refugiarán en la iglesia. Tomo 6 de los testimonios para página 401. En el Conflicto de los Siglos 6:21 dice que católicos se refugiarán en la iglesia adventista. En el Conflicto de los Siglos 517 dice católicos y protestantes, ministros y laicos. En Evangelismo 578 y 79 dice, judíos poderosos en las Escrituras se unirán al remanente de Dios. ¿Entiende lo que quiere decir allí? Que estos escaparán de sus manos, hermanos sanguíneos de Jacob. Que cuando el rey del norte está invadiendo, ¿qué hacen? Se refugian entre el pueblo de Dios, el pueblo remanente de Dios. Pero hay otro grupo. ¿Cuál es el otro grupo? A ver.
Conflicto en los siglos 666. Ustedes no sabían que la hermana White hablaba de la profecía de Daniel 11, ¿verdad? Es que no cita los versículos, pero los eventos están allí. ¿Están entendiendo cuáles son los eventos? Dice, en el conflicto de los siglos 666. Ya no van a olvidar esa página. Y da la casualidad que en Juan 6:66 también habla de zarandeo. Dice que después que Jesús predicó su sermón sobre el pan de vida, todos le abandonaron menos los discípulos. Y eso está en Juan 6:66. Y en el conflicto de los siglos 666 está el zarandeo también. Ahora, yo no estoy diciendo que eso es profético, es coincidencia. Pero una interesante coincidencia. ¿Quién sabe? De pronto es providencia. Escuchen el otro grupo. Hay un grupo que cae en sus manos, hay un grupo que escapa de sus manos. Los que escapan de sus manos son los que se refugian en Jerusalén. Los que caen en sus manos son los que huyen del pueblo de Dios, pero ¿qué? Se van con el rey del norte. Escuchen esto. Conforme, y ahora escuchen la palabra, conforme vaya acercándose la tempestad. ¿Qué pasa? Que no están reaccionando. ¿Dónde vimos esa palabra? El rey del norte levantará contra él tempestad. ¿Coincidencia? Providencia. Porque la sierva de Dios usa los mismos términos inspirados por Dios. Conforme vaya acercándose la tempestad. Muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. ¿Y cuál es la oposición? Babilonia. Escuchen. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Escuchen ahora. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar a las almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlo y acusarlo y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. ¿De qué está hablando entonces Daniel 11 y el versículo 41? A ver, ¿de qué está hablando? ¿Vamos bien en la secuencia de la hermana White hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Cuántos dicen que vamos bien hasta ahora en la secuencia de la hermana White? Ahora, permítanme darles un par de versículos, por favor, que ustedes los lean. Lean Amós sobre Edom, Moab y lo primero de los hijos de Amón, para que ustedes vean que mi interpretación es correcta. Les voy a dar los versículos para ustedes ver bíblicamente, no solo de los citas que leí de la hermana White, lo que es Amón, Moab y lo primero de los hijos de Amón. Lean Hechos 15:7 y también el versículo 12 al 17, o sea, Hechos 15:7 y 12 al 17. Y fíjense, escuchen bien, fíjense cómo esos versículos usan Amós 9, 11 y 12. O sea, que ahí en Hechos se cita Amós 9, 11 y 12. Escuchen bien lo que les voy a decir. O sea que en Hechos se cita Amós 9, 11 y 12.
¿Y saben ustedes por qué se cita? Ahí se menciona Amón, Moab y los primeros de los hijos de Amón, en Amós 9, 11 y 12. ¿Y saben por qué en Hechos se usa y en qué contexto? Habla de las tremendas conquistas del Evangelio. Y dice que la iglesia conquistó a Amón, Moab y los primeros de los hijos de Amón por la predicación del Evangelio de los apóstoles. O sea que es el Evangelio lo que conquista, lo que hace que se escapen del poder del rey del norte. Y lean también en el libro de Isaías, el capítulo 11, y no tenemos obviamente tiempo de leer todos, por eso les estoy dando las referencias, Isaías 11, 11 al 16, y lean también Primeros Escritos, páginas 74 hasta la página 76. Página 74 a la 76. Ahí está clara la interpretación de que Edom, Moab y los hijos de Amón son ganados por el pueblo de Dios y entran a pertenecer al pueblo de Dios, mientras que algunos que pertenecían al pueblo de Dios se van a unir a Babilonia y van a ser conquistados por Babilonia. No podemos dejar pasar por alto algunas citas de la hermana White sobre el zarandeo. Escuchen bien. Esto debe ponernos a temblar, hermanos y hermanas, estas citas sobre el zarandeo. Casi todos los que profesan creer la verdad presente están completamente impreparados para recibir la lluvia tardía. ¿Oyeron eso? Toma uno de los testimonios, página 466, está esa cita. Casi todos los que profesan creer la verdad presente están completamente impreparados para recibir la lluvia tardía. Ahora noten esta cita. Hay una gran parte de aquellos que componen nuestras congregaciones que están muertos en sus transgresiones y pecados. 6 Testimonios 4, 26 y 27. Esta cita nos pone a temblar aún más. Según se me ha mostrado, solamente un pequeño número de aquellos que profesan creer la verdad serán eventualmente salvos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar en la iglesia? Va a ser sacudida por la persecución. Y luego los que son, y los que no son, no son. Según se me ha mostrado, solamente un pequeño número de aquellos que profesan creer la verdad serán eventualmente salvos. 2 Testimonios 4:45. Ahí nos daremos cuenta quiénes están en esto. For the loaves and the fishes. ¿Cuáles ministros son asalariados? ¿Cuáles laicos están en la iglesia en tiempos de prosperidad? Tiempos de paz y prosperidad, dice la hermana White, entran muchedumbres a la iglesia. La persecución purga la iglesia. Escuche esta cita. Cuando la ley de Dios se anule, la iglesia será zarandeada por candentes pruebas y una proporción mayor de lo que ahora nos imaginamos prestará oídos a espíritus seductores y a doctrinas de demonios en la iglesia. Eso está en General Conference Bulletin 1891, página 257. Aquí hay otra, 5 Testimonios 136. Pararnos en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. Pelear las batallas del Señor cuando los campeones son pocos, esta será nuestra prueba. 5 Testimonios 136. ¿Cuántos quieren estar entre esos pocos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? All my children. Aprender adulterio, fornicación, violencia, infidelidad, mentira. ¿Nos está preparando eso para la lluvia tardía? ¿Qué vamos a hacer, jóvenes, cuando volvamos a nuestra casa? Estudiar la Biblia y compartir la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí hay otra. Este es para los jóvenes. Este es para los jóvenes.
Según lo que me ha sido mostrado, no hay más que la mitad de nuestros jóvenes quienes profesan la religión y la verdad que están verdaderamente convertidos. Testimonios tomo 1, página 158, es la referencia de eso. 1 Testimonios 158. Inclusive la hermana White en algunas partes dice que no hay un joven en 20 que conoce lo que es la verdadera religión experimental. 1 en 20. O sea, 5 en 100. ¿Cuánto por ciento es eso? 5%. Pero con la ayuda de Dios ustedes pueden cambiar eso. En Greater New York pueden cambiar eso. Si deciden en ese campestre que van a estudiar su Biblia, van a orar a Dios y van a testificar por Cristo. Si se van ustedes y no empiezan a hacer eso, olvídense. Fue una buena semana, interesante, pero no productiva. Y ustedes conocen esta, que está en el 5 Testimonios, página 81. Cizaña como una nube será arrebatada y llevada por el viento, aún de lugares a donde vemos ahora en el suelo solamente rico trigo. Y en la misma página, 5 Testimonios, página 81, muchas estrellas que hemos admirado por su brillantez, entonces se apagarán en tinieblas. Y yo oro a Dios de que yo no sea uno de estos. Y la última, 1 Testimonios, página 608, solo una pequeña proporción de aquellos que ahora profesan la verdad serán santificados por ella y al fin salvos. Una pequeña proporción. ¿Por qué razón? Porque seguirán ¿a quién? Al rey del norte, y por temor a ser perseguidos, a no poder comprar y vender, no poder comer, ser encarcelados y perder la vida, se darán a la oposición popular y se entregarán bajo el poder del enemigo. Ahora, ¿por dónde va este poder hasta ahora? Geográficamente, ¿a dónde lo encontramos ahora? Ok, está en la Tierra Santa ahora. Vamos a encontrar a dónde va de próximo. Versículo 42. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras, a los otros países, y no escapará el país de Egipto. ¿Por dónde va el rey del norte ahora? ¿Ah? ¿Están viendo el cuadro? Hay que estudiar la geografía. Cuando la Biblia menciona lugares, hay que estudiarlos. Para algo se pusieron ahí. Ven, salió de Babilonia, invadió estos países al norte, bajó por la tierra deseable, barrió con todo, menos Moab, Amón y Edom, que huyeron a Jerusalén, pero barrió con todo lo demás. Y luego siguió hacia el sur y llegó ¿a dónde? A Egipto, pero no solamente a Egipto, sino que llegó a Madián, inclusive a Libia, que son los límites finales del mundo conocido de aquella época. ¿Qué clase de conquista está describiendo esto? ¿La conquista de qué? Del mundo. También conquistó el ateísmo, tiene razón, porque Egipto representa ¿qué? El ateísmo. ¿Ven ustedes que esto describe la victoria aparentemente total del rey del norte? Del mundo de su época. Y ese mundo representa simbólicamente ¿qué cosa? Nuestro mundo. Porque lo que era literal, ahora es ¿qué? Espiritual. Jerusalén, ¿qué es hoy? La iglesia. ¿Y la iglesia mundial, sí o no? Claro que sí. Por lo tanto, Babilonia también es ¿qué? Mundial. No puede ser Babilonia literal, porque la Biblia dice que Babilonia nunca sería reconstruida. Así que tiene que ser Babilonia simbólica. Ahora fíjense, ¿qué es lo que ha conquistado el rey del norte? ¿Qué le queda por conquistar? No la tierra deseable, el monte deseable. ¿Y quiénes están en el monte deseable?
¿Cuál es el próximo punto que tenemos en la pizarra después del zarandeo? ¿Creen ustedes que eso debe estar en el siguiente versículo? ¿Les parece? Ok, vamos a verlo. Tremendo esto. La sierva de Dios no cita los versículos, pero está siguiendo la secuencia de Daniel 11, no cabe duda. Dice en Daniel 11 y el versículo 44, ¿a dónde se encuentra el rey del norte antes del versículo 44? En el extremo sur. No solo al sur, sino al sur y al occidente. Libia queda al occidente de Egipto. Queda al sur y al occidente. Pero ahora de repente algo tremendo sucede. ¿Qué pasa? Versículo 44. Mas nuevas del oriente y del norte lo espantarán. ¡Jojo! ¿Qué va a pasar con el rey del norte? ¿Se va a qué? A espantar. ¿Y de dónde vienen las nuevas? ¿Qué es lo que queda al norte y al oriente? Hasta este punto, ¿qué es lo que se le ha escapado de las manos al rey del norte? ¿Ah? Los que quedaron en Jerusalén y los que se escaparon de Edom, Moab y Amón. ¿Sí o no? Están todos en Jerusalén. ¿Y qué están haciendo en Jerusalén? Sentados, cruzados de brazos. Silbando. ¿Qué están haciendo desde Jerusalén? Están dando, ¿qué cosa? El fuerte clamor. O sea que las nuevas que vienen del oriente y el norte es ¿qué cosa? El fuerte clamor que llama a la gente a salir de Babilonia y a recibir ¿qué cosa? El sello de Dios y resistir la marca de la bestia. Vamos a Apocalipsis 18. A ver de dónde viene el mensaje del fuerte clamor. ¿Cuáles son las direcciones del compás de Dios? A ver, ¿dónde? El norte y el oriente, muy bien. ¿De dónde esperamos que venga el fuerte clamor de que la gente salga de Babilonia? Del norte y el oriente. ¿Y para qué los llamamos a salir de Babilonia? ¿Para qué se le llama a la gente salir de Babilonia? Para que queden andando de aquí para allá, para todas partes, en el desierto, que no saben para dónde va. ¡No! Se llaman a salir de Babilonia y a refugiarse ¿dónde? En Jerusalén, que es la iglesia. Y a instarlos a recibir ¿qué cosa? El sello de Dios. ¿Dónde están los sellados en Apocalipsis 14? En el monte de Sión, el monte deseable. ¿Y qué tienen en sus frentes? El nombre de su Padre en sus frentes. ¿Dónde se refugiaron entonces? En Sión, en Jerusalén se refugiaron. Y están invitando a la gente que únanse al ejército de Dios. El fuerte clamor. Las nuevas que vienen del norte y del oriente. Noten de dónde vienen las noticias de Apocalipsis 18. Después de estas cosas vi otro ángel descender del ¿qué? Del cielo. ¿De dónde entonces? Del norte. Teniendo grande potencia. Y la tierra fue alumbrada de su gloria. ¡Oh, yo anhelo ese día! ¿No anhelan ustedes ese día? Óigame, el clima de la gran controversia entre el bien y el mal. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo, caída es, la grande. ¿Dónde se encuentra Babilonia cuando vienen estas noticias? En el sur. Y de repente oye que hay un grupo en Jerusalén que están diciendo, ha caído Babilonia. Y Babilonia dice, ¿qué? ¿Caído? Si he conquistado todo el mundo, ¿cómo que he caído? Hay que callar a esa gente. ¿Cuál es el próximo evento?
¿Creen que está ahí en Daniel 11 de próximo? ¿Les parece? ¿Estamos especulando? Está clarito. ¿De dónde sacó la hermana White todas estas ideas? Oh, pues la viejita se lo imaginó. ¿Verdad? Miren, si ustedes después de lo que hemos estudiado esta semana no creen que la hermana White es inspirada, yo no sé qué más puedo hacer. Francamente, no lo sé. Porque hemos vindicado la certeza del espíritu de profecía esta semana. Y la certeza de la Sagrada Escritura. Y la certeza de las profecías. Díganme ustedes, si Dios profetizó los 1260 días, ¿tienen control del futuro también? ¿O es que Dios va a perder la última batalla? No, no ha perdido ni una, ni tampoco perderá ni una. Por eso refúgiense en Jerusalén. Ahora se encuentra allá en el sur. ¡Ay, conquistado todo el mundo! Y empieza a oír este mensaje que viene de donde, del norte. ¿Y qué dice el mensaje? Babilonia está caída. ¿Ustedes creen que a Babilonia le gusta eso? ¿El rey del norte le gusta eso? Que le diga eso, que Babilonia es caída. Y es más que eso, no solamente dice que es caída, sino que dice que es habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Porque todas, ahora escuchen, ¿ha conquistado el mundo, sí o no? Porque todas las gentes han bebido del vino, ¿del qué? Del furor de su fornicación. ¿Qué causa el vino? ¡Furor! ¿Furor contra quiénes? Contra los santos de Dios. Las falsas doctrinas causan furor. Especialmente porque cuando uno sabe la Biblia, causan furor porque ellos no pueden rebatir lo que se está diciendo. ¿Cuántos de ustedes han tratado de darle un estudio bíblico a un borracho? ¿Ah? Facilito, ¿no? Ahora, es fácil venderle libros. Pero no es nada fácil que no es fácil, es imposible darle el mensaje a un borracho. Ahora pueden ustedes entender por qué es tan difícil para un babilonio creer el mensaje adventista. Porque está borracho. Está borracho con el vino de la abominación de Babilonia. ¿Y cuál es la abominación? ¿Cuál es el vino de la abominación? Tiene la copa llena de abominaciones. ¿Qué son las abominaciones? Ya lo estudiamos el domingo. La idea de que el infierno arde para siempre. La idea de que no importa que coman carne de puerco. La idea de que podemos adorar ídolos. ¿Qué más? La fornicación con los reyes de la tierra. La idea de que los muertos todos saben. Los vivos saben que han de morir, mas los muertos todos saben. Eso es lo que dice Babilonia. Y dice aquí que está llena de espiritismo. ¿No dice que ya está llena de espiritismo? Claro que sí. Porque todas las gentes han bebido del furor del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra, ¿qué han hecho? Han fornicado con ella. ¿Y quién es más? A ver. ¿Esto está en Daniel 11, sí o no? ¡Oh! Y los mercaderes de la tierra, los navíos, ¿recuerdan? Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. ¿De dónde viene el fuerte clamor? Del norte del cielo. ¿Pero de dónde viene el sello de Dios? Apocalipsis 7. ¿De dónde vienen las nuevas? ¿Del norte y de dónde más? Del norte y del oriente, ¿no? Pastor, usted no viene a sentarme todavía, ¿no? Oye, tengo que quemar los últimos cartuchos aquí. Ya se me va a acabar el tiempo y me voy a ir triste porque he gozado tanto esta semana. Tienen que darme un poquito tiempo extra. ¿Me da un poquito extra? Porque mañana no vamos a tener mucho tiempo, mañana hay mucha actividad. Dicen que sí, pastor.
Seguimos adelante. Si están aquí adentro, se portan bien. Apocalipsis 7:1. ¿De dónde viene el mensaje del sello de Dios? Ya vimos que este clamor viene del norte, del cielo. Pero ¿de dónde viene el sello? Que es que llamamos a la gente a recibir. Dice en Apocalipsis 7:1, después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a nuestros siervos. ¿Ese es el fuerte clamor? ¿Sí o no? A ver, claro que sí. ¿Vamos bien en el orden? Ok, vamos bien. ¿Cuál es el próximo evento? ¿Saben lo que significa la palabra espantarán? Antes de seguir el siguiente versículo. Es la palabra Baal. No la misma palabra del dios Baal. La palabra hebrea Baal. Estas son las definiciones. Alarmado, agitado, desmayado, petrificado, asustado, aterrorizado. Todas esas son definiciones que da la concordancia hebrea. ¿Ustedes creen que va a estar asustado como resultado de este mensaje? Va a estar que tiembla. Y la definición que se da en inglés es he shall shake intensely. Las rodillas se le van a sacudir al oír el mensaje del fuerte clamor, que viene acompañado de ¿qué? ¿Qué es lo que da poder para proclamar ese mensaje? La lluvia del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que Dios nos puede confiar ese poder ahora? ¿Ustedes creen que Dios ahora, donde nosotros nos encontramos, nos puede dar el poder de hacer milagros? Bueno, algunos dicen que sí, gloria al Señor. Dígame usted, ¿es peligroso tener el poder sin el carácter? El diablo quería el poder, pero no el carácter de Dios. Y a veces nosotros también queremos el poder, pero no el carácter. Qué lindo sería poder hacer un milagro. Convertir agua en vino. Oiga, qué tremendo sería. Pero si convirtiéramos el agua en vino, diríamos, yo convertir agua en vino. O sea que la gloria sería ¿para quién? Pero para nosotros. No hemos aprendido todavía a darle la gloria a Dios, ni siquiera cuando predicamos. ¿Cómo te pareció el sermón? Tremendo, ¿verdad? ¿Ves? O sea que queremos glorificarnos a nosotros mismos. Cuando estemos dispuestos de darle toda la gloria a Dios, Dios nos confiará su poder. Baal. Temblar intensamente. Me atrevo a leer el Salmo 48. ¿Lo leemos? Vamos un momentico allí. ¿Qué tienen ustedes que hacer ahora? A ver. Irse a la cama. Pero la Biblia dice que el Hijo del Hombre no vaya durmiendo. Salmo 48, una vigilia. Amén. No vamos a seguir hasta las 12. Es demasiado largo. No vamos a seguir hasta las 12. Solo hasta las 11:30. Salmo 48. No vamos a seguir hasta las 11:30. ¿Qué horas son ahora? ¿La qué? 10. Pero tan temprano ya. Salmo 48. Empezando en el versículo 1. ¿Media hora falta en el cassette? Bueno, no nos vayamos más allá media hora entonces, pues están muy caros los cassettes. Salmo 48:1.
Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en el monte de su santuario. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del Aquilón, la ciudad del gran rey. Y ahora escuchen bien. Versículo 3. Dios en sus palacios es conocido ¿por qué? Por refugio. Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron. ¿Qué es Jerusalén? Un refugio. ¿Para quiénes? ¿Cuántos de ustedes conocen un refugio sin refugiados? Dice la ciudad de Jerusalén, conocido por refugio. ¿Y por qué se necesita como refugio? Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así maravilláronse. Se turbaron, ahí está la palabra, Baal, se turbaron, diéronse prisa, tomólos allí temblor, dolor como a mujer que pare, con viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis. Y luego empieza a hablar de la destrucción de los impíos que vienen contra Jerusalén, que es la ciudad de refugio de Dios. Ahora volvamos a Daniel 11. ¿Cuál es el próximo punto? ¿Qué pasa cuando salgan nuevas del oriente y del norte? Que lo pondrán a temblar. ¿Qué va a hacer? La última parte del versículo 44. Y saldrá con grande ira. ¿Para qué? Para destruir y matar a muchos. ¿Qué les parece? ¿Vamos bien? Cuando el papado vea que hay un grupito en la iglesia en Jerusalén, un remanente que todavía cree en los mandamientos de Dios y enseña el sábado y proclama el fuerte clamor del cuarto ángel, ¿cómo se va a sentir el rey del norte? Furioso. ¿Y qué va a tratar de hacer? Va a tratar de destruir al pueblo de Dios. ¿Saben lo que significa la palabra destruir? Significa anatemizar, proscribir, aniquilar. Es una palabra hebrea supremamente fuerte que se usa en Esther, dicho sea de paso, cuando dice que Amán quería aniquilar a todos los judíos. La misma palabra Shamat, Esther 3, 6 y 13, Esther 4, 8 y Esther 8, 11. Y ahora, ¿a dónde se moverá entonces el rey del norte? ¿Para dónde? Ha conquistado todo menos que Jerusalén. ¿Y quiénes se encuentran en Jerusalén? Los que vivían allí, que fueron fieles. ¿Y quiénes más? Los que se unieron de afuera. Están todos encerraditos en Jerusalén, dando el fuerte clamor y llamando al mundo a ser sellado con el sello de Dios. ¿Y ahora dónde se mueve el rey del norte? Tiene la intención de matar a quienes, a los que están en Jerusalén. Y dice en el versículo 45, fíjense los movimientos. ¿Ha inundado todo el mundo, sí o no? ¿Qué es lo único que le falta inundar? Jerusalén. No puedo aguantarme el impulso de mencionarles algo sobre lo que voy a hablar mañana. Ustedes leen en Isaías 8, 7 y 8 que dice que Sennacherib, el rey del norte, el rey de Asiria, invadió la tierra santa. Y dice que toda la tierra santa, todo el mundo estaba inundado con agua. Y dice que las aguas le habían llegado a los que estaban en Jerusalén hasta el cuello. Y las aguas los rodeaban y estaban a punto de ser ahogados. Así se describe la invasión de Sennacherib. Pero en su momento de supremo apuro, cuando parecen ser ahogados por las aguas, ¿y qué representan las aguas? Muchedumbres de perseguidores. Sale el ángel de Jehová.
y por la mañana amanecen muertos. Todas las aguas amanecieron secas. Los 185,000 soldados de Sennacherib muertecitos. Esa es la imagen que se está usando aquí. La invasión del mundo por parte del rey del norte. Y ahora noten el versículo 45. Y plantará las tiendas de su palacio. Esto está hablando de la costumbre de los monarcas de la antigüedad, que tenían carpas portátiles. Ellos tenían su palacio estable, pero cuando iban en una campaña militar, tenían carpas reales, a donde ellos tenían todas las comodidades, tenían agua y comida y todo, mientras los soldados iban a pelear. Esas son las tiendas de su palacio, del rey del norte. Dice, y plantará las tiendas de su palacio. Y aquí hay un problema de traducción. Entre los mares, dice aquí, entre los mares en el monte deseable. Pero en el idioma hebreo no dice en el monte deseable, dice entre los mares y el monte deseable del santuario. Ahora yo quiero preguntar, ¿qué quedaba entre los mares y el monte deseable del santuario? ¿Qué quiere decir primero cuando habla de los mares? Está hablando del mar Mediterráneo. Y usted dice, ¿por qué mares en plural? Porque en el lenguaje poético de la Biblia, usted puede leer, por ejemplo, Jonás 2:4. Y Jonás, que fue echado al Mediterráneo, dice que lo tragó los mares. Porque en el idioma bíblico, los ríos grandes le llamaban mares, o le llamaban mar. Y a un mar grande le decían mares, en plural. Así que está hablando del Mediterráneo. O sea que coloca las tiendas de su palacio entre el mar Mediterráneo y ¿dónde? Jerusalén. Ahora, aquí ustedes no pueden verlo en este mapa. Pero ¿qué famoso valle quedaba entre Jerusalén y el mar Mediterráneo? El valle de Megido. ¿Por qué es importante el valle de Megido? Har Megidón. Ajá. ¿Dónde llega a su fin el papado o Babilonia? En Har Megidón, en Harmagedón. O sea que Apocalipsis enfatiza que cuando el Éufrates va a inundar al pueblo de Dios, ¿qué hará Dios? Secará sus aguas y lo hará en Harmagedón. ¿Sabe lo que significa la expresión Harmagedón? Significa monte de matanza. ¿La matanza de quién? ¿Quién morirá allí? ¿Quién llegará a su fin sin que tenga quien le ayude? Babilonia. Es el mismo lugar que se menciona en Ezequiel 39:11, que se conoce como el valle de Amón-Gog. Multitud de Gog, el mismo valle. Y es el mismo valle que menciona Joel 3, el valle de Josafat. Y en cada uno de esos casos los impíos llegan a su fin en estos valles. No es que la guerra se va a realizar en esos valles son simbólicos por su nombre. La palabra Josafat significa Jehová juzga. El nombre Amón-Gog significa multitud de Gog, porque ahí va a ser muerto la multitud de Gog. Y Harmagedón significa monte de matanza. El nombre indica lo que va a pasar, pero no está enfatizando el lugar específico. Yo les pregunto, ¿amparará Dios a su pueblo? ¿Amparará Dios a Jerusalén, sí o no? Claro que sí, los que hayan unido sus vidas con Él. Y ahora nos quedó Daniel 12. Y eso lo vamos a estudiar mañana. Daniel capítulo 12. ¿Cuánto les quedó claro Daniel 11? Lo que estudiamos esta noche, ¿le quedó claro?
Mañana vamos a hacer algunas conexiones con Apocalipsis y vamos a hablar qué es lo que falta por mencionar aquí. Llegamos hasta acá, la furia del rey del norte. ¿Qué falta? Levantarse Miguel. ¿Cuál es el próximo evento en Daniel 12:1? Vaya, qué coincidencia. ¿Y luego qué es lo que viene según la hermana White, según Daniel 12? El tiempo de angustia. ¿Y luego qué viene después de eso? El decreto de muerte. Luego después de esto que viene, ¿tu pueblo será qué? Libertado. ¿Y luego qué pasará con el rey del norte? Nadie le ayudará. Y finalmente viene qué cosa en Daniel 2:12 y el versículo 2 y 3. La resurrección. ¿De dónde sacó la hermana White toda esta secuencia? De Daniel 11 y Daniel 12. Muy bien. Mañana en el culto divino, como les mencioné, les voy a dar la ilustración con una historia tangible del Antiguo Testamento, y luego por la tarde vamos a hablar de los primeros 3 versículos, y también prometí hablarles de los 1290 y los 1335 días. We're not going to shove that under the rug. Lo vamos a hablar y van a quedar satisfechos. Bien, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias que tú conoces el fin desde el principio. De esta manera sabemos a ciencia cierta, sin duda alguna, de que tú estás en control de la historia. Te damos gracias que has prometido que aunque el rey del norte, el papado, unido con el protestantismo apóstata y los reyes de la tierra, aparentemente van a conquistar todo lo que hay, te damos las gracias que tú has indicado de que tú tendrás la última palabra. Queremos refugiarnos en Jerusalén. Queremos refugiarnos en tu iglesia, ser refugiados por ti. Señor, te quiero pedir por esta preciosa juventud. Tú sabes que tienen grandes tentaciones y presiones en la ciudad, en los lugares donde viven. Pero te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu los impulse a estudiar y a orar y a testificar, para que tu obra pueda ser terminada, Señor, y podamos irnos a nuestro hogar eterno con Jesús. Te damos gracias por haber estado con nosotros y por habernos instruido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.